Muy buenas tardes, estamos con Daniela Weichelblatt. Daniela es licenciada en Administración, es CFA Charter Holder, es asesora financiera, es columnista de varios medios y docente de la UCEMA. Y además dirige su consultora propia, DW Global Investment. ¿Cómo estás, Dani? ¿Qué tal, Juli? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, le vamos a hacer a Dani unas preguntas. Está el tema del petróleo hace una semana, ya viene hace mucho, pero hace una semana explotó el tema, está en primera plana. Sí, Entonces te quiero así preguntar, es. ¿qué es un ETF y qué pasó con este ETF de uso? Para que nos cuentes un poco. Así es. Te voy a contar, mirá, por empezar, vimos cosas únicas la semana pasada, que vimos que los contratos de mayo de petróleo llegaron a precios muy negativos, y eso es algo que nunca había pasado en la vida, ¿sí? Es por el tema de, digamos, que había quedado gente o compañías con contratos en cartera que eran de delivery físico del producto, es decir, que uno tiene que entregar físicamente el producto y las compañías no tenían a dónde recibir ya, porque tenían, digamos, todos los lugares de almacenamiento full y contratar nuevos lugares de almacenamiento sería muy caro, con lo cual hubo una situación muy extraña en el que te pagaban por llevarte los barriles de petróleo, ¿no? Uno dice, me lo guardo en el balcón, tráiganmelo que me lo llevo. Pero bueno, no funciona así, no me lo puedo llevar, tengo que ser una compañía que esté operando en el mercado y que tenga realmente, digamos, que esté en el negocio, ¿no? Como para poder llevárselo físicamente, no es que me lo puedo llevar y poner en mi cochera o en mi balcón. Bien. Así que bueno, se dieron situaciones un poco raras que no se habían visto, y en base a todo esto que pasó, muchos inversores les surgió, digamos, la inquietud de ver cómo invierto en el petróleo, que muchos dicen probablemente va a subir, ¿no? Porque cuánto se va a mantener en precios negativos. Y mismos precios que una vez que se revirtieron, igual siguieron siendo muy bajos. Bien. ¿Y cómo Y bueno, invierto en ahí surgió, petróleo? ¿Cómo invierto en ¿cómo invierto? petróleo? Así es, ¿cómo invierto en petróleo? Bueno, claramente no funciona como el oro, en donde tengo una bóveda y puedo guardar los lingotes de oro y hay una compañía que me arma un instrumento de inversión, digamos, como soporte el oro que tengo guardado, ¿no? Porque el petróleo tiene el tema de que tiene costos de almacenamiento muy, muy altos, con lo cual la realidad es que yo en petróleo físico como inversor no voy a poder invertir. Voy a tener entonces dos opciones. Una opción es comprar un ETF que tenga compañías petroleras, que es diferente. Yo tengo una empresa, tengo un conjunto de empresas, ¿sí? Que pueden tener el negocio de upstream, pueden tener también la parte de downstream, que es, digamos, la del refinamiento, y yo ahí voy a estar invirtiendo en una empresa que puede tener buenos balances, malos balances, le puede ir bien o le puede ir un poco mal, ¿no? O peor. Esa es una de las opciones. El tema es que la semana pasada, digamos, los ETFs, que voy a explicar también un poquito lo que es un ETF. Un ETF es un Exchange Traded Fund, que es como un fondo de inversión, pero que tiene costos menores y además cotiza como una acción, cotiza todo el tiempo, lo puedo comprar y vender en el día, con lo cual tiene mucho más dinamismo y transparencia que un fondo, ¿no? Bien. Entonces, bueno, en este caso, como te contaba, tenemos el ETF de las compañías petroleras, que era una opción, pero lo que pasó la semana pasada era que este ETF no bajó tan drásticamente como veíamos que bajaba el precio del barril. Entonces decíamos, es una oportunidad y puede ser que sí, pero no está reflejando lo que yo quiero capturar, que es el precio bajo del barril y agarrar el upside para mí. Entonces el otro ETF que existe es este llamado USO, ¿sí? El USO, que teóricamente es lo más parecido al petróleo físico, pero no lo es. No estoy comprando barriles de petróleo, estoy comprando contratos de futuros concatenados que reflejan el precio del barril, pero que este instrumento tiene varios defectos. La semana pasada, por ejemplo, cuando el contrato que vencía en mayo estaba con precios negativos, este ETF ya no lo tenía en cartera. Con lo cual, si yo esperaba, digamos, colocarme en ese contrato, no lo iba a poder hacer a través del ETF. De hecho, no lo iba a poder hacer, porque yo estaba venciendo ese día
y no me lo iban a vender porque, digamos, justamente como está este tema de que es un contrato con delivery físico del producto, los inversores como nosotros ya no podíamos entrar. Después, por otro lado, ya, digamos, los días siguientes, que ya este contrato que vencía, digamos, el contrato de mayo, que vence en un mes antes, ¿no? Que ya se terminaba en abril, pasó al de junio, dijimos, bueno, ahora vamos a cerrar el de junio, que también está abajo. Pero ¿qué pasa? Este ETF, ya que, digamos, originalmente tenía contratos cortos de petróleo, cambió el 22 de abril sus condiciones, pidió autorización, digamos, a los organismos que tenían, digamos, a los organismos reguladores, y cambió su forma de armarse. Ya no tiene mayormente contratos de corto plazo, sino que ahora el ETF y, digamos, los administradores tienen discrecionalidad de qué contratos poner adentro del instrumento. Entonces, ¿qué es lo que estuvo pasando? Que, digamos, es un poco complejo el tema, ¿no? Pero lo trato de simplificar para que entendamos. Se entiende. Hay algo que se llama efecto contango, ¿sí? Efecto contango es cuando yo tengo, por ejemplo, en este caso, el precio del barril de los contratos más cortos a un precio bajo, y después los contratos a julio, agosto, septiembre, octubre y demás, empiezan todos a subir de precio escalonadamente, ¿sí? Entonces, lo que tiene este instrumento es que yo creo que estoy, tal vez, en el contrato más corto, que es el que veo en todas las pantallas y el que veo en los diarios y todo, pero en verdad yo estoy teniendo un instrumento que tiene contratos más largos y que ya están siendo comprados a precios altos. Entonces yo no estoy invirtiendo en lo que creo. Yo tal vez invertí en este ETF, el USO, cuando tenía en cartera contratos a junio, que los compró más caros, después bajaron de precio, los administradores venden estos contratos a precios bajos, se colocan en contratos más largos, ya comprados a precios más altos. Con lo cual, por eso es que vemos que el precio de este ETF no se recupera y no sigue al precio del futuro. Bien. Real. Así que bueno, son cosas que hay que tener muy en cuenta y hay que, digamos, estudiarlas bien antes de meterse, antes de comprarlo. ¿Por qué? Porque puedo no estar comprando lo que creo que estoy comprando. No hay que ser simplista. Y hay que mirar bien lo que estoy haciendo antes de hacerlo. Eso es un poco la idea y para explicar por qué surgieron todas estas dudas y el movimiento del ETF no siguió realmente el movimiento del precio del barril. Bien, y asesorarse con expertos. Mucha info, ¿no? Mucha info. ¿Eh? Muy bien explicada. Muchísimas gracias, Dani, y seguimos en el próximo video. Adiós.